Buenos días, nos reunimos para celebrar la Eucaristía en este 1 de agosto. Vamos a orar muy especialmente por el eterno descanso de las almas del purgatorio, intención familia Grajales Quintero. Oramos por el alma de Teresa González, intención de la familia. Y seguimos orando por la salud de Nelson, mi hermano, que está muy delicado. Lo ponemos en las manos del Señor. Que el Señor tenga misericordia de él y de todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos contando la historia de Jeremías. Y la historia de Jeremías no es otra historia distinta a la historia que el Señor quiere ir haciendo con nosotros. Una historia de salvación. Aquel pueblo enardecido contra Jeremías porque Jeremías hablaba en nombre de Dios y les advertía de los peligros de matar a un inocente, les advertía de los peligros de no escuchar a Dios, les advertía de los peligros de no seguirlo, de no hacer su voluntad. El pueblo accedió por la intercesión que tuvieron los sacerdotes de aquel tiempo por Jeremías, porque los sacerdotes de aquel tiempo descubrieron que lo que hablaba Jeremías no era palabras suyas, sino palabras que él estaba reproduciendo, que él había, por decirlo de alguna manera, escuchado en su interior, y era la acción del Espíritu la que movía a Jeremías a abrir su boca con las palabras de Dios. Ahí está la clave. Cuando nosotros descubrimos qué es palabra humana y la distinguimos de la palabra de Dios, ya nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra vida tiene que cambiar y tiene que buscar un nuevo horizonte. Es muy distinta la vida de aquel hombre que se cierra en su propia voluntad, que no le cree sino a su ego, a aquel hombre que abre su ego, su yo, al yo de Dios. Recordemos esa revelación de Yahvé a Moisés: yo soy el que soy. Ese es el que tiene que reinar en nuestra vida, no es otro. Y a veces dejamos reinar en nuestra vida el orgullo, la vanidad, el egoísmo, nuestra prepotencia, nuestra autosuficiencia, y no podemos. En los momentos más difíciles de nuestra vida, ahí está Dios. Se vuelven más difíciles cuando no tenemos a Dios dentro de nosotros, cuando no lo percibimos en el ambiente. Y a Dios lo percibimos en el ambiente del familiar que nos llama, del amigo que nos saluda, del niño que nos sonríe, de la flor que nace en una planta, de esa flor que se convierte en un fruto que después nos va a dar un jugo, etc. Son tantos los elementos que tenemos para descubrir la magnificencia de Dios, la grandeza de Dios. Inclusive descubrimos a Dios en el dolor, en la enfermedad, en el sufrimiento. Dios no se hizo ajeno a esas fatigas de la vida humana. Él sufrió persecución, burlas. Él experimentó cuando lo echaban de los pueblos, cuando tenían esa intención de despeñarlo, en fin, hasta sufrir la misma cruz. Y sin embargo, ahí estuvo, haciendo la voluntad del Padre. Vemos también a otro hombre maravilloso que nos da a nosotros el sentido del sufrimiento cuando se pone en las manos de Dios. Job, un hombre justo, poseedor de muchas riquezas, y quedó sin nada, pero nunca perdió la confianza en Dios. Nosotros a veces creemos que porque perdemos esto, porque perdemos lo otro, inclusive cuando nos separamos de un ser querido, se nos acabó el mundo, se nos cerró el túnel. No, ahí está Dios, que es la luz del mundo. En estos momentos difíciles y en los que estamos pasando hoy nosotros en la familia, tenemos que ser aquellos portadores de verdad, de entusiasmo, de alegría, de empuje. Siempre adelante, de la mano del Señor, nunca solos, de la mano del Señor. Venid a mí todos los que estáis cansados, agobiados, que yo os aliviaré, dice el Señor, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. El Señor no va a permitir que nosotros tengamos pruebas por encima de nuestras propias fuerzas. Y Él es nuestra fuerza. Ya lo dice San Pablo: no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y dice también San Pablo: cuando soy débil,
entonces soy fuerte, porque en esa debilidad yo invoco a Dios y Dios viene en mi ayuda y Él se vuelve mi fortaleza. Él me levanta, Él me hace mirar al horizonte que se abre a la eternidad, a la luz, y Él es la luz. Que la Virgen María en este sábado nos ayude pues en la oración, nos conforte en la esperanza y que por la intercesión de San Alfonso María de Ligorio nosotros alcancemos todos los favores que ahora necesitamos, así sea.